¿Qué onda, raza? Ese olor a auto nuevo. ¿Sabes a qué huele realmente, compa? Huele a que acabas de perder el 20% de tu dinero en los 5 segundos que tardaste en sacar la nave de la agencia. Huele a una deuda de 60 meses que te va a amarrar a un trabajo que odias. Hoy vamos a hablar del destructor de riqueza número 1 de la clase media. El fetiche por el plástico de agencia. Te voy a demostrar con calculadora por qué tu coche nuevo es tu peor enemigo. Y mira, no te culpo, compa, el sistema es una máquina de lavado de cerebro. Desde morrito ves los anuncios donde el vato exitoso llega en el BMW y la morra guapa se sube. Tu tío, el que debe la pensión, te critica tu carcachita. La presión social está cañona. Te hacen sentir que si no traes placas del año, fracasaste en la vida. Es una trampa psicológica diseñada para que te endeudes por ego. Soy Beto Barato y aquí hablamos de finanzas sin bobadas. Aquí no venimos a darte palmaditas en el lomo, venimos a hablar de finanzas en cristiano, con matemáticas simples y cero palabras fancy. Si ya te cansaste de trabajar para pagar intereses, suscríbete. Si prefieres seguir fingiendo que eres rico en la oficina, este no es tu video, compa. Vamos a los números. Conozcan a Paco. Paco gana sus 30,000 varos y se siente el rey del mundo. Va a la agencia y se saca un auto del año. Precio, 450,000 pesos. Paco da un enganche de 50,000 pesos, que le costó un chingo ahorrar, y se endeuda 5 años con una tasa del 16% porque el banco vio desesperación en sus ojos. Su mensualidad queda en 9,500 pesitos, más seguro de cobertura amplia, 1,500 pesos al mes, más gasolina, más servicios de agencia para no perder la garantía. En total, Paco gasta 13,000 pesos al mes en su juguetito. Casi la mitad de su sueldo se va en un pedazo de metal que se la pasa estacionado. Pero la verdadera estafa no es la mensualidad, es la depreciación. Ese es el impuesto a la vanidad. En el segundo en que Paco firma el contrato, su coche de 450,000 pesos ya vale 360,000. ¡Pum! 90,000 pesitos desaparecieron en el aire. Es como si agarraras 9 fajos de billetes y les prendes fuego en el estacionamiento de la agencia. Pero Paco no lo ve. Paco solo ve que el tablero brilla bonito. Ahora veamos a Luis. Luis es listo. Luis gana lo mismo, pero no tiene necesidad de apantallar a nadie. Luis se compra un Honda Civic de hace 6 años. Precio, 180,000 pesos de contado, porque él sí ahorró, o con un préstamo pequeño. Su seguro es más barato. Los servicios los hace con su mecánico de confianza y no paga intereses bestiales. Total mensual de Luis, 4,000 pesos, gasolina y un guardadito para reparaciones. Luis tiene una nave confiable que lo lleva al mismo lugar que a Paco, pero le sobran 9,000 pesos extra al mes comparado con el licenciado Paco. Viajemos 5 años al futuro. Paco acaba de terminar de pagar su Mazda. Terminó pagando como 700,000 pesos en total por los intereses. ¿Y cuánto vale su auto ahora? Unos 250,000 pesos si bien le va. Paco está quebrado y tiene un coche usado. Luis tuvo que cambiarle la bomba de agua a su Honda una vez. ¡Uy, qué miedo! Gastó 5,000 pesos, pero su coche ya no se deprecia tanto. Sigue valiendo casi lo mismo. Y aquí viene el golpe final. ¿Qué hizo Luis con los 9,000 pesos extra al mes que no gastó en el coche nuevo? Los invirtió en un ETF aburrido como el S&P 500. Después de 5 años, Luis tiene un coche pagado y un portafolio de inversión de casi 700,000 pesos. Paco tiene un coche que vale 250,000 pesos y cero ahorros. La diferencia entre ser Paco y ser Luis es de casi $500,000 de pesos en 5 años. Todo por el ego de ese olor a coche nuevo. Pero ya sé lo que estás pensando. Ay, Beto, pero es que los coches usados son un riesgo. Te dejan tirado, la seguridad, etcétera, etcétera. Un Toyota o un Honda de 5 años es más seguro y confiable que tu estabilidad emocional, compa. Esas son excusas que te dices para justificar el gasto. ¿Qué prefieres?
gastar 10,000 pesos en una reparación mayor una vez cada 2 años o pagar 10,000 de mensualidad todos los meses. Haz las cuentas. No seas necio. ¿Quieres nave? Va, sigue la regla del 1/10. El valor total de tu coche no debe superar la mitad de tu sueldo anual y tus gastos mensuales de transporte, crédito, gasolina, seguro, no deben pasar del 10% de tu ingreso mensual. Si ganas 30,000 pesos, no deberías gastar más de 3,000 al mes en total en transporte. ¿No te alcanza para el Mercedes? Pues no te alcanza, compa. Usa el metro o compra un seminuevo modesto. Raza, la verdadera riqueza no es traer el coche del año, es que te valga cacahuate qué coche traes, porque tienes la cuenta de banco llena. No dejes que un pedazo de lámina y goma te esclavice. Sé el vato raro del coche viejito, pero con libertad financiera. Eso es ser el verdadero jefe. Soy Beto Barato. Cuiden su lana y no sean faroles. Nos vemos en el próximo video. ¡Ey! ¡Te estoy viendo! Ya estabas abriendo la página de la agencia para ver la cotización de la sub, ¿verdad? No entendiste nada. Eres terco como una mula. Si crees que el problema es que ganas poco, estás muy equivocado. Tengo un video donde te demuestro que subir de sueldo solo te hunde más rápido si no arreglas tu cerebro primero. Dale clic ahí ahora mismo y deja de cavar tu propia tumba financiera. A ver ese video. ¡Órale, raza!